bien. Miren, la semana que entra vamos a iniciar con una nueva serie de mensajes en donde vamos a aprender cómo ser excelentes líderes estudiando la forma en que Jesucristo modeló el liderazgo. Lo que Dios necesita en este momento de su gente es personas dispuestas a entregarse a Él para su propósito, siendo excelentes líderes tanto de su persona como de otras personas. Y eso es lo que vamos a aprender la semana que entra. Entonces, consideré que ya que teníamos una semana entre las dos series, podíamos enfocarnos esta semana para estudiar qué es lo que necesitamos para realmente poder vivir para el propósito de Dios. Ya estudiaremos liderazgo la semana que entra, pero en este momento nos vamos a enfocar en cómo podemos vivir una vida por encima de nuestras posibilidades. Ahorita les explico lo que eso significa. Vamos a ponernos en manos de Dios y estudiamos este tema. Padre, te damos tantas gracias por tu amor, Señor. Gracias porque aquí estamos un día más. Gracias por traernos de regreso una vez más a Cancún sanos. Gracias porque encontramos a esta familia trabajando de manera armoniosa para tu gloria y creciendo espiritualmente, y eso es de gozo para nuestros corazones. Así es que gracias por todo lo que estás haciendo aquí en Comunidad de Fe, Señor. Te pedimos que prepares nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Estas cosas que yo sé, Señor, que muchas veces suenan como lo más básico y es normalmente lo que más nos mete en problemas cuando se nos olvida. Así es de que nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Mira, no sé cuánto tiempo tienes acudiendo aquí a Comunidad de Fe, pero si has venido durante cierto tiempo, ya te has dado cuenta que hablamos mucho acerca del plan que Dios tiene para tu vida. Y yo sé que para mucha gente, sobre todo al principio, eso es un poco confuso, porque nos hace pensar que Dios tiene un plan específico e independiente para mí. Pero así no es como funciona la cosa. Fíjense, el plan de Dios es uno. Es un plan enorme que empezó a desarrollarse desde el principio de los tiempos y va a terminar cuando regrese Jesucristo. ¿Okay? Entonces Dios está orquestando todo lo que pasa en la historia del ser humano para que su plan se cumpla. ¿Okay? Entonces ese plan incluye a todas las personas que ponemos nuestra confianza en Cristo. Nos incluye a todos, lo cual significa que el plan de Dios para tu vida no es otra cosa que la contribución que Él espera que tú hagas para ese plan maestro que está llevando a cabo. ¿Okay? Ahora, lo que vemos en la Biblia, en muchas instancias, en muchos personajes de la Biblia, es que las contribuciones más grandes que la gente ha hecho para ayudar a ese plan de Dios, que Dios les pide que las hagan, son cosas que eran imposibles para ellos. O sea, que incluso ellos intentaron hacerlo a su manera y fracasaban. Y no es hasta que empezaban a vivir por encima de sus posibilidades que empezaban a tener éxito en la contribución al plan de Dios. Ese es un ejemplo excelente de esa situación, y se los pongo como un ejemplo porque nos va a ayudar en el desarrollo de este mensaje. Algo que pasó con un señor que se llamó Zorobabel. Zorobabel fue la persona que se convirtió en el gobernador de Judá cuando los judíos fueron liberados del exilio, cuando el rey Ciro, cuando el imperio medo-persa tomó Babilonia. El rey Ciro recibe un llamado en su corazón de dejar ir a los judíos para que reconstruyan el templo específicamente. Y la persona que va al frente de más o menos 50,000 judíos que regresaron era Zorobabel. Pero no nada más les da permiso de irse, les da todos los recursos necesarios para reconstruir el templo. Les da dinero, les da material, les da recursos humanos, les da cartas para que se la dé a toda la gente de alrededor. Y llegan a Jerusalén, ponen los cimientos del templo y empieza a haber problemas y detienen la construcción por 16 años. Con todos los recursos disponibles, 16 años se para totalmente la construcción del templo. Y entonces Dios va a hacer algo para enseñarles cómo vivir por encima de sus posibilidades. Y lo que hace es manda un ángel a ver a un profeta que se llama Zacarías y le da una visión de un candelabro. Y el ángel, como que para él está transparentemente clara la visión, le dice: ¿sabes lo que significa, verdad? Y Zacarías dice: no entendí nada. Entonces el ángel le explica la visión y Zacarías, para motivar a Zorobabel, va y le explica
la visión. Este versículo que voy a leer es un versículo muy famoso, pero es dentro de este contexto que sucede. Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice: así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Lo que le está diciendo es, no va a ser con la fuerza que te da el rey Ciro, no va a ser con los recursos que te da, no es con el poder del rey ni con el poder que tú tienes, va a ser con mi poder, a través de mi poder que esto se va a realizar. Pero muy importante lo que le dice después en el versículo 8. Dice: entonces vino a mí la palabra del Señor, Zorobabel ha puesto los cimientos de este templo y él mismo terminará de construirlo. Así sabrán que me ha enviado a ustedes el Señor Todopoderoso. ¿Qué está diciendo? No voy a sacar a Zorobabel de la jugada. Dios no está diciendo: Zorobabel, quítate inútil porque no has podido durante 16 años, lo voy a hacer yo con mi poder. No, está diciendo: va a ser con mi poder a través de Zorobabel para mi gloria. Dice, porque cuando lo haga, ya que vio que tratando de hacerlo él solo no pudo, pero ahora le voy a enviar el poder de mi espíritu, lo va a hacer y entonces todo el mundo va a saber que el que me envió es el Señor Todopoderoso. Así es como se hacen las obras grandiosas, a través del Espíritu Santo en nosotros para gloria de Dios. Pero nosotros tenemos que hacer la chamba, aunque la chamba está por encima de nuestras posibilidades. Entonces la pregunta es: ¿cómo puedo vivir por encima de mis posibilidades? Les puse ahí: fórmula para vivir por encima de mis posibilidades. ¿Cuál es la fórmula? Fíjense, consta de 3 factores esta fórmula, 3 ingredientes que se necesitan de los 3. Dice: la persona de Dios, o sea, hace falta una persona de Dios, a la que se le suma el plan de Dios y se multiplica por el poder de Dios. Y cuando eso sucede, cuando una persona de Dios entiende el plan de Dios y permite que el poder de Dios fluya a través de él, eso produce todas esas iniciales ahí, dicen: una vida por encima de mis posibilidades. ¿Okay? Una vida por encima de mis posibilidades. Entonces vamos a analizar cada una de las partes de esta fórmula, porque cada una es crucial. ¿Okay? Entonces empezamos con la primera, que es una persona de Dios. Fíjense, normalmente cuando la gente empieza su caminar espiritual y escucha que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, su principal preocupación es: ¿pero cuál es ese plan? Que me diga Dios cuál es el plan que tiene para mi vida para poder hacerlo, ¿no? Para poder glorificarlo a través de él. El problema es que tú y yo no vamos a poder entender nunca cuál es el plan de Dios si primero no nos convertimos en personas de Dios. Tienes que ser una persona de Dios y entonces él te va a revelar su plan. Nosotros queremos que sea al revés, decimos: no, revélalo primero. No, primero tienes que ser una de mis personas. Proverbios 9:10 dice: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al Santísimo es tener discernimiento. Discernimiento es lo que necesitamos para poder entender el plan de Dios. Entonces dice ahí: conocer al Santísimo es lo que te da discernimiento. Pero el comienzo de la sabiduría, o sea, el inicio de todo, es tener temor de Dios. Y ahí tienes que entender que cuando se utiliza esa frase en la Biblia, no están hablando de que le tengas terror a Dios, de que pienses en Dios y digas: ¡ay, no, Dios! No. Es más bien el respeto, la honra que le tienes al Dios del universo, ¿no? Como el recuerdo que yo tengo de mi infancia con mi papá era: yo no le tenía miedo a mi papá, pero lo último que quería hacer era decepcionarlo. Y entonces lo honraba, ¿no? Trataba de honrarlo con mi comportamiento. Cuando llegué adolescente se me pasó, pero de niño así era. ¿Okay? Entonces, pero aquí nos está diciendo: el comienzo de la sabiduría para poder discernir el plan de Dios es que honremos a Dios. Entonces, cuando honramos a Dios con todo lo que hacemos, lo estamos glorificando. Y les puse esto en su programa: glorificar a Dios es el único camino para comprenderlo. O sea, cuando nosotros glorificamos a Dios, entonces cada vez más vamos a conocer a Dios. Y obviamente vamos a conocer cuál es su plan, viviendo una vida que lo glorifique. Y esto también confunde a mucha gente, porque dices: ¿pero cómo lo puedo glorificar si no conozco su plan? O sea, que me diga el plan y lo voy a glorificar cumpliéndolo. Pero la Biblia dice: no, es al revés. Primero lo tienes que glorificar y luego te revela el plan. Entonces, ¿cómo podemos glorificarlo
antes de conocer su plan. Fíjate, hay dos cosas que necesitamos hacer, que la Biblia nos lo dice por todos lados, que si las haces vas a estar glorificando a Dios sin saber nada de su plan. Letra A, confía. Confía en Dios. Glorificamos a Dios cuando confiamos en Él. Eso significa, fíjate, cuando enfrentamos todo con la seguridad de dos cosas, porque normalmente la gente se va hacia una o hacia la otra, pero son las dos. Vas hacia adelante con la confianza de que Dios está en control de todo, o sea, es soberano sobre todo, pero aparte es un Dios bueno, amoroso, misericordioso. Si tú nada más crees que Dios es soberano, pero no crees que es bueno, entonces simplemente ves todo lo malo que pasa como la culpa de Dios. Es que Dios está tratándome de la patada, ¿no? O sea, crees en Él y sabes que es soberano, pero no te gusta lo que está haciendo, entonces despepitas contra Dios. Pero si sabes que aparte de soberano es bueno, entonces dices, todo lo que sucede es para bien de quienes lo amamos. ¿Ok? Fíjense lo que dice Proverbios 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Eso es lo que Dios le estaba mandando como mensaje a Zorobabel. Deja de confiar en ti, empieza a confiar en mí. Confía en mí de todo corazón. Y luego dice, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. O sea, ten en mente a Dios en todas las cosas que haces en esta vida y entonces Él va a allanar tu camino. Y miren, el problema con esa segunda parte del versículo es que muchas veces la gente malinterpreta lo que eso significa y se van por el evangelio de la prosperidad. Piensan que lo que Dios está diciendo es, tú, ¿verdad?, confía en mí y entonces yo voy a hacer todo lo que tú quieras. Y entonces la gente dice, entonces todo va a salir bien, voy a tener dinero, todo el mundo va a sanar, mis hijos van a ser muy obedientes, el negocio va a prosperar, mi matrimonio va a ser un éxito. Confiar en Dios no significa tener la seguridad de que todo va a salir como yo quiero, de que todo va a estar bien en mi vida si sigo a Dios. Confiar en Dios significa saber que Él va a estar ahí para sostenerme pase lo que pase. Que lo que está pasando en este mundo es parte de su plan y si yo confío en Él, entonces aunque lo que suceda me confunda o me moleste o me duela, Dios está ahí para sustentarme. Entonces tengo que confiar en ese Dios todopoderoso y bueno. ¿Y cómo se ve esa confianza? Letra B, obedece, ¿no? O sea, tu confianza en Dios se manifiesta a través de tu obediencia, ¿no? Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 5. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Acuérdense, conocer al Altísimo es lo que da discernimiento. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. ¿Qué obedezco? Su palabra. Y miren, yo sé que comprender la palabra de Dios, entender todo lo que Dios me está tratando de decir a través de su Biblia es un proceso. La gente no abre la Biblia la primera vez y empieza a entender todo lo que Dios dice. Es un proceso. Pero aquí se trata de que lo que vayas entendiendo lo obedezcas, lo apliques en tu vida. Y mientras más obedeces, más entiendes, más te acercas a Él. Nuestro problema es que, lo reconozcamos o no, pensamos que sabemos mejor que Dios lo que es bueno para nosotros. Pensamos que sabemos mejor que Él lo que debería de estar sucediendo en el mundo. Y no me refiero a gente simplemente que no cree en Dios. Aún dentro de la iglesia, gente que viene a la iglesia, que está trabajando para el servicio de Dios, que son voluntarios o que trabajamos contratados por la iglesia, muchas veces estamos despepitando con Él porque pensamos que sabemos mejor que Él cómo dirigir la iglesia, cómo dirigir los ministerios, cómo deberían suceder las cosas aquí adentro. Entonces, cuando Dios nos pide que hagamos algo, si tiene sentido para nosotros, obedecemos. Pero si no tiene sentido, si no comprendemos por qué nos está pidiendo estas cosas, entonces nos cuesta trabajo obedecer. Glorificar a Dios significa obedecerlo, aunque para ti sea lo más confuso del mundo. Si ya está escrito en su palabra, porque luego la gente quiere acudir a Él a preguntarle, ¿seguro que esto es lo que dice tu palabra? Sí, ahí está clarito, ¿no? Entonces, aunque no entiendas qué está pasando a tu alrededor, obedeces. Esa es una persona de Dios, una persona que confía y que obedece. Fíjense, la obediencia, hay veces que la gente me dice, no, necesito buscar otra iglesia porque aquí no hay suficiente profundidad.
No, necesito más profundidad. Piensan que somos como los gnósticos. ¿Sabes quién fueron los gnósticos? Eran un grupo de personas que decían, es que el conocimiento divino está nada más reservado para unos poquitos y nada más se los revelamos a los que ya los vemos muy avanzados. Entonces piensan que tenemos aquí escondido el conocimiento secreto, y ahí ves que dicen, ya suelta la sopa, dinos cuál es el secreto. ¿Saben cuál es el secreto? Obediencia. Eso es profundidad. Obediencia, obedece y vas a ver lo que va a pasar. Y miren, yo sé que mucha gente cuando llegamos a Dios llegamos primero por la necesidad que tenemos. Hay veces que fallece un familiar, o alguien se enferma, o pierdo mi trabajo, o mis hijos de repente pierden el camino, y entonces venimos a Él por la necesidad que tenemos de Él. Pero conforme nos acercamos a Él y Él empieza a transformar nuestro corazón, nos damos cuenta de que lo que realmente necesitamos es de Él. Y empezamos a tener la necesidad de conocerlo cada vez mejor. Y mientras más lo conoces, fíjate, sucede una cosa maravillosa. Llega un momento en donde te das cuenta de que esto no es acerca de ti. O sea, cuando ya te acercas lo suficientemente a Dios, te das cuenta de que todo es acerca de Dios, nada es acerca de ti. O sea, mi vida no es acerca de mí, de mi felicidad y mi comodidad, sino de su reino. Mi matrimonio no es acerca de mí, de mi esposa, de nuestra satisfacción, de qué tan contentos estamos. Nuestros hijos no son acerca de nosotros. Nuestro trabajo no es acerca de qué tanto produce para nosotros. Todo es acerca de Dios. Llega un momento en donde lo ves clarito y dices, es que todo esto es para su gloria. Todo. Y en ese momento, cuando llegas a ese punto, te empieza a revelar su plan. Eres una persona de Dios cuando entiendes que todo es acerca de Él y no acerca de ti, y dejas de tratar de controlar al universo para que se comporte como tú quieres, para que tú recibas lo que tú quieres, sino todo para Él. Y entonces empieza a revelarte su plan, que es la segunda parte de la fórmula. Dice el número 2 romano, el plan de Dios. El plan de Dios para ti en este momento de tu vida, fíjate. Hay 3 cosas que si las tienes claritas, te va a ser mucho más fácil entender el plan de Dios para tu vida. ¿Ok? Ahí van. Número 1. El plan de Dios para ti viene grabado en tu corazón. O sea, el plan que Dios tiene para ti en todo momento está grabado en tu corazón. ¿Por qué? Porque fíjate, Dios diseñó primero sus planes y después te creó. O sea, piensa en lo que eso significa. O sea, Dios creó todos sus planes y luego empezó a crear gente. ¿Para qué los creaba? ¿Con qué propósito creaba? ¿Cómo los diseñaba? Pues de acuerdo a cómo entraban en su plan, de acuerdo a cómo cada uno iba a contribuir para su plan. Dice, el Salmo 139, versículo 16 dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. O sea, sus planes estaban escritos desde antes de que tú nacieras. ¿Ok? Y esto es algo que muchas veces la gente se pierde en la Biblia, porque la Biblia no está escrita en perfecto orden a propósito, pero gracias al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, todo eso se grabó en tu corazón. Cuando Jesucristo dio su vida por ti en la cruz, el plan de Dios queda grabado en el corazón de la gente. Fíjate, esto que voy a leer fue profetizado acerca del nuevo pacto que iba a ser en Cristo siglos antes de Cristo. Jeremías capítulo 31, versículo 33 dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel. ¿De qué tiempo está hablando? De Cristo. Dice, afirma el Señor, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dice, todo esto lo voy a poner en sus corazones. Y por eso el salmista en el Salmo 37, que por cierto en su programa dice versículo 5, pero en realidad es versículo 4, es un error de dedo, dice, deleítate en el Señor. ¿Qué significa deleitarte en el Señor? Que tu gozo provenga de tu relación con Dios, o sea, que tú estés viviendo para glorificarlo y eso te llene de gozo. Deleítate en el Señor. ¿Y qué sucede? Él te concederá los deseos de tu corazón. Dice, ese es otro versículo que muchas veces la gente la malinterpreta, porque dice, entonces cualquier cosa que se me antoje es el plan de Dios. No, los deseos de mi corazón, lo que yo desee, eso es lo que Dios quiere para mí. Entonces hay que aclarar.
Fíjate, Dios puso sus planes en tu corazón, pero solamente se hacen evidentes a ti cuando vives para Él. Si no estás viviendo para Él, los deseos de tu corazón están equivocados. Y eso es lo que Pablo trata de explicarnos en Romanos 12, versículos 1 y 2. El versículo 1, Pablo muchas veces escribe sus pasajes poniendo comentarios intermedios que si los quitas entonces fluye de una manera más clara. Entonces, por eso tantos puntos suspensivos ahí. De eso es lo que dice Pablo. Por lo tanto, les ruego que cada uno de ustedes ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, ¿cuál es la primera premisa? Entrégate a Dios. O sea, sé un sacrificio vivo, es decir, vive en todo momento para Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Permite que sea su palabra lo que transforme a tu mente. Y entonces, ¿qué pasa? Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La realidad es que cuando tú vives para ti, entonces la influencia en tu corazón es el mundo. Y entonces estás persiguiendo las mismas cosas que persigue el mundo, pensando que esas son las que te van a hacer feliz, la que significa tener éxito. Estás todo el tiempo persiguiendo porque tu influencia principal viene del mundo, ¿no? De las redes sociales, de lo que escuchas en todos lados, ¿okay? Cuando vives para Él, la influencia principal es su palabra. Y cuando la influencia principal es su palabra y te transforma, entonces comprenderás su plan perfecto para ti. Okay, entonces, esto que te quede muy clarito. El plan de Dios para tu vida no lo inventas tú, no lo diseñas tú, lo disciernes. Conforme más te acercas a Dios, te empieza a quedar cada vez más claro. Okay, eso es lo primero que tienes que saber. Ya viene en tu corazón. Número 2, su principal encargo es hacer discípulos transmitiendo el Evangelio. Para él su principal preocupación es lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado, bautizándolos, enseñándoles a obedecer. ¿Ok? Entonces, una persona que entendió esto clarito, como ese es el encargo principal, fue el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 20, versículo 24, dice Pablo: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Pablo dice: mi vida no tiene ningún valor a menos que yo esté viviendo para cumplir el propósito de Dios. Si no estoy haciendo eso, no importa qué más logre, no importa qué más haga, cuánto me aplaudan, cuánto dinero gane, no importa, nada de eso importa si no cumplo con el trabajo que Él me dejó aquí. Y dice: ¿cuál es ese trabajo? Dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dios nos sacó de la oscuridad para brillar con su luz. Eso es ser testimonio de la gracia de Dios, que la gente vea en ti y digan: wow, ¿qué le pasó a este? Mira qué transformación, mira qué tipo de persona, mira cómo, o sea, por cómo le hizo. Y que tú tengas oportunidad de decirle: es gracias al Dios del universo. Entonces, debido a eso, o sea, debido a que todos tenemos el mismo encargo, pero nos hace de forma totalmente diferente, por eso el plan de Dios se ve diferente para cada uno de nosotros. Pues tenemos diferentes circunstancias, estamos en lugares diferentes, nos dedicamos a cosas diferentes, estamos en diferentes etapas de nuestra vida física. Unos somos padres, otros abuelos, otros hijos, nada más. Entonces, el plan de Él se ve en este momento de forma diferente porque somos diferentes, pero el objetivo es el mismo, la finalidad es la misma, en donde estés. O sea, esto no significa que tienes que renunciar a tu trabajo e irte de misionero a Timbuktu, sino que tienes que ser ministro, embajador del Espíritu Santo, del Evangelio de Cristo, en donde estés. ¿Dónde estás? Ahí tenemos que brillar, ¿ok? Entonces, su plan ya viene en tu corazón, ¿eh? Se trata de extender su reino. Y número 3, la única forma de llevarlo a cabo es ayudando a los demás. La única manera, o sea, el plan de Dios siempre tiene que ver con ayudar a otros con lo que Dios te haya dado, con los recursos que te dio, con la forma que te dio, la manera en que Él te hizo. Así como en algún momento, fíjate, el plan de Dios para otra persona fue ayudarte a ti. O sea, tú estás sentado en esta sala porque alguien un día te habló de Cristo, te invitó a venir,
o te engañó y te dijo que veníamos a ver una película y te trajo, no sé. A lo mejor creciste en una familia en donde eran cristianos desde antes de que nacieras y entonces no te acuerdas ni cuándo alguien te habló de Cristo por primera vez, pero alguien le habló a tus papás. Alguien sembró una semilla en algún momento en tu vida que te tiene sentado aquí. Y así como esa persona te ayudó a ti, ahora tu trabajo es ayudar a otros. De hecho, fíjate, ayudarle a otros, tratar de ayudar, tratar de hacer trabajo para Dios es la mejor manera de identificar cuál es su plan para ti. El apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. ¿Cómo puedes poner al servicio de los demás el don que te haya dado Dios? Pues primero tienes que identificar qué don te dio. No tienes que intentar a lo mejor servir en diferentes lugares, tratar diferentes cosas y entonces empieza a identificar para qué te hizo bueno Dios. Entonces pones al servicio ese don y me encanta cómo termina este versículo. Dice: administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Oyes lo que te está diciendo? Te está nombrando administrador de su gracia. O sea, yo te doy gracia, por gracia te salvo, por gracia estás aquí. Ahora extiende esa gracia, administra mi gracia. Cuando empiezas a hacer estas cosas, empiezas a sentir el plan de Dios para tu vida. Empieza a correr en la dirección que Él quiere que corras. Y si quieres ejemplos de esto, nada más voltea a ver todos los ministerios de la iglesia. Los ministerios de esta iglesia funcionan como funcionan porque Dios puso en el corazón de gente hacer ciertas cosas. Algunos son buenos para administrar, para dirigir, para abrazar gente, para traducir, para tocar instrumentos, para cantar. Y Dios los ha ido trayendo. ¿Y qué vienen? Ponen a la disposición del Señor y para beneficio de otros sus dones. Entonces analiza la forma que Dios te dio, ¿no? ¿Qué dones, qué habilidades, qué experiencias has tenido? ¿No? ¿Qué cosas han pasado en tu vida? Los deseos reales de tu corazón. Y eso es lo que Dios quiere para ti. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿su plan está grabado en tu corazón? Tiene que ver con extender su reino y se realiza ayudando a otros, ¿no? Entonces, ese es el plan de Dios. Ya tenemos a la persona de Dios, ya entendemos el plan de Dios, ahora falta el poder de Dios. Ahora, el poder de Dios no hace falta preguntarnos: ¿y qué es el poder de Dios? Dios es todopoderoso, ¿no? Dios creó al universo diciéndole: existe, y le obedece. ¿Okay? La pregunta es: ¿cómo podemos canalizar, recibir ese poder de Dios para poder utilizarlo en nuestra vida? Ese es el punto número 3. ¿Cómo recibir el poder de Dios en tu vida? Miren, hay 4 acciones que están totalmente bajo tu control, que lo que hacen es abrir la llave del poder de Dios. Dios quiere darte su poder. La Biblia nos dice que Él quiere empoderarnos para poder vivir esta vida para su gloria de forma poderosa. Y nosotros con ciertas acciones lo que hacemos es cerrar la llave. O sea, no le permitimos compartir su poder con nosotros. ¿Cómo abrimos esa llave? 4 cosas. En primer lugar, admite tu necesidad. O sea, tienes que reconocer que no tienes poder espiritual, que somos gente débil, ¿verdad? Que por nosotros mismos no podemos hacer nada si Dios no está con nosotros. Miren, el mejor ejemplo de esto otra vez es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es la persona que más contribuyó a la extensión del reino de Dios como simple ser humano. O sea, no nada más plantó iglesias por todo Asia Menor, escribió cartas que todavía están transformando corazones de la gente a través del Espíritu Santo. Pero él confiesa en la segunda carta a los Corintios que tenía una espina clavada en la piel, en el cuerpo, que no lo dejaba trabajar, y 3 veces le pidió al Señor que se la quitara. Hay mucha especulación acerca de qué es esa espina. Si la Biblia no dice algo es porque no le interesaba a Dios que lo supieras. No pierdas el tiempo especulando, ¿okay? Simplemente sabemos que tenía una espina clavada y él le pedía que se la quitara. Y Dios le dijo que no. Pero fíjense cómo le respondió. 2 Corintios 12, versículos 9 y 10. Pero él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, su poder se perfecciona en la debilidad de la gente, pero hace falta reconocer que somos débiles. Continúa Pablo, dice: por eso me regocijo en debilidades. Y les puse ahí unos puntos suspensivos porque Pablo se sigue con muchas cosas. Dice: me regocijo en debilidades, persecuciones, insultos, cuando la gente me X. Pero aquí estamos hablando de poder.
Dice, por eso me regocijo en debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando reconozco que soy débil y acudo a Dios, entonces soy fuerte en su poder. Pero cuando no reconozco que soy débil, cuando pretendo ser autosuficiente, lo que estoy haciendo es cerrar la llave del poder de Dios. Entonces, aquí es en donde tenemos que empezar. Miren, Dios nos aguanta muchas cosas a sus hijos, muchas. Pero hay una que no soporta, que es el orgullo. La gente orgullosa, que de alguna manera incluso saca a Dios de la ecuación de su vida, dicen, ya no necesito a Dios, ya sé qué tengo que hacer y todo lo tengo bajo control. Esa es gente orgullosa. Y Dios no tiene, de verdad, es con la gente que, y lo vemos escrito en la Biblia y lo vemos en la vida de Jesucristo, como los orgullosos son la gente que más molesta a Dios. Proverbios 29-23 dice, al que es orgulloso se le humilla, pero al que es humilde se le honra. Y piensen en la vida de Jesucristo. ¿Para quién reservaba Jesucristo sus palabras más severas, más duras? Para los fariseos orgullosos que se sentían autosuficientes, pero no para los pecadores. Al revés, la gente pecadora que llegaba y decía, soy un pecador, bienvenido. Pero a los fariseos que sentían que no tenían necesidad de Dios, para ellos reservaba sus palabras más duras. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es admitir, somos gente débil y necesitamos de ti. Número 2, arrepiéntete de todos los pecados. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Se acuerdan? Esa pregunta se le hicieron al apóstol Pedro. Pedro tuvo el privilegio de predicar el primer sermón cristiano en la historia de la iglesia. Si leen el libro de Hechos de los Apóstoles, después de la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo, los discípulos están muertos de miedo, encerrados todos en un cuarto, por miedo a que los judíos los identificaran con Cristo y les hicieran algo, hasta que los llena el poder del Espíritu Santo. Entonces salen, pero con un poder, en medio de una fiesta muy grande que era la fiesta de Pentecostés, en donde hay judíos que vienen de diferentes países y ellos están glorificando a Dios en su propia lengua y los demás los escuchan en sus propias lenguas. Uno dice, a mí se me hace que estos ya agarraron la jarra, ¿no? O sea, literalmente, ¿no? Se me hace que estos están borrachos, que no sé por qué dicen eso, ¿no? Porque yo nunca he visto un borracho que de pronto empiece a hablar en alemán o en francés, ¿no? Pero bueno, aquí eso es lo que piensan ellos. Y Pedro entonces se levanta y dice, no, Señor, no están borrachos. Lo que sucede es, y les empieza a predicar el primer sermón. Dice, este Jesucristo al que ustedes crucificaron, Dios lo levantó con poder y nos demostró con sus milagros que era el Mesías. Y ustedes lo crucificaron. Pero Él es la persona a la que daba testimonio el rey David, cuando dijo que alguien se iba a sentar en su trono y su reino no tendría fin. Este es el Mesías. Ustedes lo crucificaron, Dios lo resucitó, nosotros lo vimos. Y entonces estos dicen, en la torre, pues ya, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Qué podemos hacer?, le preguntan a Pedro. Y esta es su respuesta, Hechos 2:38. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahí está otra vez, el poder viene a través del Espíritu Santo. ¿Y qué dice que tenemos que hacer? Arrepentirnos. Ahorita, arrepentirnos significa cambiar de dirección. Nuestra vida tiene que cambiar de dirección. Y ya nos dijo Pablo cómo cambiamos de dirección. ¿Cómo? Cambiando la fuente de influencia en nuestra vida. Si la fuente de influencia deja de ser el mundo y empieza a ser la palabra de Dios, vas a empezar a cambiar de dirección. Te vas a arrepentir de vivir la vida como la estás viviendo. Bautizarse significa declarar tu fe. El bautismo no es otra cosa que nuestra declaración pública de fe. Y entonces recibimos el poder del Espíritu Santo. El problema para muchos cristianos es que no nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Nos arrepentimos de algunos, de los que son visibles muchas veces, pero tenemos otros pecados que pensamos que los podemos domar, que los podemos tener bajo control, ¿no? Y esos pecados que tú ahí dejas y como que no es para tanto y no, esto lo voy a condenar, no, de repente salen y destrozan la vida de la gente. ¿Han leído noticias acerca de la iglesia en el último año? La cantidad de líderes religiosos que estaban enfrente de congregaciones de decenas de miles de personas que han destrozado todo su ministerio por una falla moral de carácter que tenían escondida. Por eso es.
Porque no estamos dispuestos a arrepentirnos de todos nuestros pecados y ponérselos en manos de Dios y confesarlos a un hermano y que nos ayuden a trabajar. No estamos dispuestos. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que ahora voy a ser perfecto? ¿Ya no voy a cometer nunca ningún pecado? No. ¿Sabes qué sí significa? Que siempre estás en el proceso. Tienes que asquearte del pecado y estar acudiendo a Dios, arrepintiéndote de él. Lo tercero que necesitamos hacer es pedirle a Dios que envíe al Espíritu Santo. Ese es el cable de poder. No decirle, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Dice, Jesús en Lucas 11, versículos 11 y 12 dice: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Quiero que noten que no dice al que se lo merezca o al que lo necesite. No, dice al que se lo pida. Ya de rodillas le dijiste: Señor, necesito de tu Santo Espíritu, por favor, lléname de tu Espíritu. Porque eso es lo que nos está diciendo aquí Jesucristo que tenemos que hacer. Y por último, si están en su programa físico y dijeron: ¿qué no, ya se acabó? No, denle la vuelta. Número 4, mantente conectado a Dios. Miren, como todo equipo que requiere de fuente de poder, desconectado no funciona. Jesús nos dio una imagen muy clarita de esto. Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Velo visualmente. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Ya me imagino el engranaje en el cerebro de las personas que estuvieron aquí la semana pasada y llevan viniendo muchos años diciendo: pues eso nos lo acaba de decir Emilio la semana pasada, otra vez lo mismo. Fíjate, yo te voy a hacer una preguntita muy clara. ¿Estás viviendo con poder? O sea, ¿estás triunfando sobre las cosas que tientan a tu corazón? Y no me refiero nada más a las que la demás gente ve, porque les voy a decir cuál es un fenómeno que sucede en la vida cristiana. Si tú empiezas a hacer la vida en Cristo con la familia de Cristo, significa que tu grupo de amigos se convierte en un grupo de cristianos. Tus hijos se juntan con los hijos de otros que también van en el mismo camino, ¿no? Van a comer juntos, van al cine juntos, hacen la vida juntos. Y entonces, poco a poco, de alguna manera, eso te ayuda a que tu vida vaya correctamente, por lo menos lo que se alcanza a ver. Pero ¿qué pasa en tu corazón? ¿Sientes envidia de repente? ¿Sientes coraje? ¿Frustración? O sea, ¿verdaderamente estás teniendo control sobre esas cosas? ¿Estás triunfando? Realmente, fíjate, lo que tiene que cambiar es la manera, con todo lo que hemos estado viendo, la manera en que interpretamos el mundo, que empieza verdaderamente a transformar nuestro corazón y empezamos a ver esos como serios problemas. Entonces, ¿tienes victoria sobre esas cosas? Y mira, no me contestes a mí, porque la respuesta a esa pregunta la saben tú y Dios. Y si la respuesta es no, ¿por qué crees que es no? Te voy a decir por qué. Porque estas cosas no son algo que haces una vez. O sea, no haces las 4 cosas, ¿no? Te reconoces, ¿no? Te arrepientes, pides del poder, ¿no? Vas a Él y ya, por el resto de tu vida. Esto es algo que todo el tiempo tenemos que estar haciendo. ¿Y sabes qué nos desconecta de estas cosas? El pecado. Cada vez que volvemos a caer en un pecado nos saca del ciclo. Pero fíjense, yo me doy cuenta cómo para muchos de nosotros, a veces que, especialmente cuando estamos muy estresados, ya sea por problemas o muy ocupados con las cosas del día a día, de repente podemos pasar semanas o incluso meses desconectados de Dios. Estaba platicando con Karina hoy en la mañana que estábamos desayunando de cómo Dios lidia con nosotros siempre que escribimos estos mensajes. Y hemos pasado meses
con tanto trabajo, con tantas cosas que estamos manejando en la iglesia de Houston, que de repente me doy cuenta que pueden pasar una semana, 2 semanas. Yo hago todos los días un devocional, todos los días, pero mi conexión con Dios no es la misma cuando lo hago con prisas, cuando en la mitad del devocional estoy pensando en lo que me estresa en lugar de conectarme con Él. Y si me pasa a mí, ya me imagino a cuántos de ustedes no les pasa. Cuando te das cuenta llevas 1 mes o 2 sin tener una conversación con Dios. Entonces necesitas darte cuenta de que esto es un ciclo, ¿no? O sea, cuando confías y obedeces, ves más claro el plan de Dios. Y mientras más claro es el plan de Dios, más necesitas de su poder. Y de la manera en que más fluye el poder de Dios es cuando confías y obedeces. Eso te convierte en una persona de Dios a la que se le aclara el plan de Dios, y conectado permanentemente puede vivir por encima de sus posibilidades. Entonces, no importa en dónde estás en este momento, tienes que empezar ese ciclo, si no estás en él hoy, y no salirte de él nunca. Ahora, ¿qué es lo que hace posible que nosotros tengamos acceso a Dios? Porque esto asume que tú puedes ir a Dios y decirle: Señor, quiero glorificarte. Piensen que esto le está hablando a sus hijos. O sea, tú no tienes la capacidad de arrepentirte de un pecado si Cristo no está en tu corazón. Ni siquiera te das cuenta que estás pecando. A lo mejor piensas que hiciste algo malo, pero no te sientes culpable como se debería sentir un cristiano. ¿Qué nos da acceso a poder acudir a Dios? ¿Por qué podemos ir directo con Él y decirle: Señor, quiero arrepentirme de estas cosas, reconozco que soy débil, por favor, mándame de tu Espíritu? ¿Qué lo hizo posible? El sacrificio de Cristo en la cruz. Antes de Cristo, nosotros no teníamos acceso directo a Dios. Todo era a través de sacerdotes. Ellos tenían que hacer los sacrificios por nosotros. Recibíamos de su palabra a través de profetas. Pero hoy, gracias al sacrificio que hizo Cristo hace 2000 años en la cruz, tú puedes en este momento ir a Él y decirle: Padre, perdóname, ayúdame, te necesito, dame fortaleza, aclárame tu plan, quiero glorificarte. Gracias exclusivamente a lo que Cristo hizo en la cruz. Y por eso celebramos la cena del Señor, porque Él nos pidió que recordáramos ese sacrificio que había hecho. Cada vez que nos reuníamos, recuerden el sacrificio que hice por ustedes en la cruz. Así es de que en este momento vamos a celebrar todos juntos la cena del Señor. Si es que pueden abrir el vasito. Si alguien no tiene sus elementos, levante la mano, por favor. Déjenla levantada, ahí se van acercando con ustedes. Cuestan 15 pesos para los que no los tomaron en la entrada. Acá tenemos a una persona que le hace falta de este lado. Gracias. Vamos a orar. Padre Santo, te damos tantas gracias por tu amor, Señor. Dice, Señor, que nos has dejado una palabra muy clara de los pasos básicos que tenemos que hacer como hijos tuyos, como discípulos de tu Hijo Jesucristo. Y que muchas veces, después de años de estarte siguiendo, ya nos parecen demasiado básicos. Y entonces los dejamos de hacer. Y es el camino más rápido a enfriarnos, a sentirnos frustrados por las cosas que estamos viviendo, a sentirnos molestos porque las situaciones no se desenvuelven como yo quisiera.
cuando en realidad deberíamos de confiar totalmente en ti en todo momento. Pero solamente es posible cuando estamos en este ciclo, acudiendo a ti, reconociendo nuestra debilidad, pidiéndote de tu espíritu, arrepintiéndonos de las cosas cuando nos tropezamos. Señor, te damos tantas gracias por el sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz. Gracias a eso tenemos acceso a ti y a tu poder. Gracias a eso sabemos que tú nos ves limpios como la nieve, como ves a tu Hijo Jesucristo. Por eso en este momento, Señor, queremos recordar ese sacrificio, darte gracias por ese sacrificio y darte a ti toda la gloria, Señor, por lo que haces a través de nosotros y de esta tu iglesia, cuando te permitimos trabajar en nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por dar tu cuerpo en la cruz por nosotros. Recordamos con amor ese sacrificio mientras nos comemos este pan. Te damos gracias, Señor, porque al derramar tu sangre limpiaste todos nuestros pecados. Sabemos que tenemos que reconocerlos y tú, que eres fiel, de inmediato nos perdonas lo que hacemos, Señor. Y sabemos también, Señor, que debemos seguir en el camino de la transformación para parecernos cada vez más a tu Hijo Jesucristo y gozar realmente de esta vida. Pero te agradecemos profundamente, Señor, el derramar tu sangre para el perdón de nuestros pecados, y los recordamos con amor y te damos gloria a ti por ello mientras nos tomamos este jugo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos conectados contigo, no nada más todos los días de nuestra vida, sino en todo momento de nuestra vida. Recordar que siempre estás con nosotros y que te glorificamos, Señor, cuando te obedecemos y brillamos con tu luz. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.